comenzar a trabajar en esta página, página 34 del libro, como les dije, última sección de la unidad 4. Se titula Blue Zones. Vamos a empezar con el punto número 1 de vocabulario, que dice Vocabulary about month, adverbs and expressions of frequency. Bien, vamos a ver el vocabulario de los meses del año, adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. Terminología propia del tiempo verbal presente simple. Bien. Pueden ver en pantalla la pantalla de un teléfono, ¿sí? Y tiene todos los meses del año, pero están incompletos. Ustedes deben completarlos y luego los escucharemos para chequear si realmente los han completado correctamente. Veamos. A ver, ¿cuál sería el primer mes del año en inglés? January. January. The next one. February. February. Then March. March. Then the next one. April. April. The next one. May. May, que está May. puesto. El que sigue. June. 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 Then June. July. Yes, with a Y at the end. Then August. August. The next one. November. No, August. Then September. September. Then October. October. And now, yes, November. November. And the last one, December. December. Okay, very good. Now, we are going to listen and check the pronunciation, okay? Bueno, profe. Okay. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, listen. Now we are going to listen again. Sí, vamos a escucharlo nuevamente. Y me van a tener que decir, which five are stressed on the second syllable? Bien, recordemos que las palabras las dividimos en sílabas. Ustedes me van a tener que decir, hay 5 meses que tienen el acento en la segunda sílaba. Bien, vamos a volver a escucharlo y ustedes van a decirme cuáles son esos 5 meses que tienen la segunda sílaba acentuada. Bien, a prestar atención, márquenlos. 5 son. 4.16 January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, which 5 are stressed on the second syllable? Tell me. January. No January. Look,
January. January is stressed in the first syllable. ¿Sí? Está en la primera. A ver. July, July. Yes, July is correct. September, September, September. Very good. What else? October, October. What else? November, November, November. December, December. And December. Very good. So, the 5 months which are stressed on the second syllable are July, September, October, November, and December. Okay? Tell me, Nabi, which is the month of your birthday? what? What is the month of your birthday? What is the month of your birthday? The month of my birthday is May, for example. What is the month of your birthday? My birthday is April. Yes, it's in April. Very good. And what about you, Caro? What is the month of your birthday? Is April. In April too. Okay. And you, Emily, what is the month of your birthday? August. August. Ok, very good. Siempre cuando vamos a hablar de meses, vamos a usar la preposición in antes del mes, ¿sí? In January, in February, in March, in April, in May, ¿ok? Siempre vamos a usar esa preposición antes de los meses del año. In, remember that. Bien, vamos a pasar a la página 157, a un banco de vocabulario que nos vamos a terminar de completar. Here. Vamos a completar part number 2 and number 3, yes? Number 2 is expressions of frequency. Nosotros estamos viendo el tiempo verbal presente simple, ¿sí? Lo comenzamos a ver y estamos en eso. Es el tiempo verbal quizá más usado de forma cotidiana porque lo usamos para hablar de hábitos, rutinas y estados permanentes en nuestra vida, ¿sí? Dentro de este tiempo verbal podemos encontrar expresiones, adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo, ¿sí? Estas expresiones de tiempo o expresiones de frecuencia, como dice ahí, nos van a decir con qué frecuencia suceden las cosas. ¿Bien? Ya vamos a ver que hay varios tipos de expresiones. Algunas son time expressions, que ya les voy a marcar cuáles son, y otros son adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Ambos son expresiones de frecuencia, ¿bien? Son palabras o frases que nos indican con qué frecuencia realizamos cierta actividad, ¿bien? Dice, complete expressions. How often do you see your friends? Nos da como pista Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ¿Qué son esos? Días de la semana. Días de la semana. Lo que nos está preguntando es how often, ¿sí? ¿Con qué frecuencia? How often do you see your friend? ¿Con qué frecuencia vemos a nuestros amigos? Si yo les dije todos esos, son todos los días, ¿verdad? Todos los días se dice every day. Every es todo. Y day es día. Todos los días. Vamos a ver number 2. Number 2 nos da como pista week 1, week 2, week 3. ¿Qué será si yo estoy hablando de semana 1, semana 2, semana 3? Every qué?
Every week. Every week, todas las semanas. Bien, entonces ahí ya el every está puesto y tienen la primer letrita que es W, van a completar con week. Every week. Now, number 3. Nos da de pista. Perdón. January, February, March. Every month. Every month. Bien, todos los meses. Perfecto. Vamos a number 4. Nos pone de ejemplo 2017, 2018, 2019. ¿Qué será? Every qué. ¿Qué son esos? Años. Every año. ¿Y cómo decíamos Year. años? Year. 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 Bien. Every year. Very good. Ahora, vamos a la number 5. Y en el ejemplo dice only Mondays. Solo los lunes. Once es un término que One significa day. una vez. Once. Si es solo los lunes, una vez, ¿en qué? Once a, Monday. no Monday. Nos está diciendo solo los lunes, only on Monday. Sería una vez a la semana. Lo que sucede. Only Monday. No, ¿cómo decíamos semana? On week. Ahí está. Once, una vez. Once significa una vez. Once a week. ¿Bien? Una vez a la semana. Y en el ejemplo, porque el ejemplo nos dice only on Monday. No Mondays. Solo los lunes. Entonces es una vez a la semana. Once a week. Podría ser también once a day, once a month, once a year. Depende de lo que nosotros querramos decir, ¿verdad? Bien. Después tenemos twice. Twice significa dos veces, ¿sí? Recuerden estas expresiones. Once es una vez, twice es dos veces. Y el ejemplo nos dice on Mondays and Wednesdays. Twice es Two. no, dos veces ¿cuándo? ¿En qué? Week. Ajá. Week. Twice a week. Dos veces a la semana. Only. On Mondays and Wednesdays. ¿Bien? Solo lunes y miércoles. Twice a week. Dos veces a la semana. Luego en la número 7 ya tenemos three times. Sería tres veces. Three times a, y el ejemplo nos dice Mondays, Wednesdays and Fridays. Sería lo mismo. Week. Week, en este caso es lo mismo, porque el ejemplo nos está dando 3 días de la semana. ¿Bien? Three times quiere decir 3 veces. Number 8 dice 4 times, sería 4 veces. Y acá en el ejemplo nos dice in January, April, July and October. 4 times Month. 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 no month. Sería, fíjense, serían 4 veces, no en el mes, porque ahí nos están nombrando justamente 4 meses. 4 Year. veces, yes, a year. 4 veces al año, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta que el once, una vez, twice, dos veces, three times, tres veces, four times, cuatro veces, ¿podemos decir 5 veces? Sí, 5 times. Ahí después le vamos a agregar una vez que a la semana, una vez al día, una vez al mes, una vez al año. Bien, nosotros le damos la frecuencia. 2 veces al mes, 2 veces al día. Eso lo utilizamos, son expresiones de frecuencia para justamente decir cuándo sucede algo. Bien. Vamos, escuchen cómo se pronuncia.
y termínenlo de completar. 4.17. 2. Expressions of frequency. 1. Every day. 2. Every week. 3. Every month. 4. Every year. 5. Once a week. 6. Twice a week. 7. 3 times a week. 8. 4 times a year. Bien, ¿se dan cuenta? Este tipo de expresiones las usamos en este tiempo verbal especialmente. ¿Por qué? Porque nos dice la frecuencia de algo, ¿bien? De alguna actividad que nosotros estemos realizando. Bien. Sigamos. Y ahí vienen los famosos adverbios de frecuencia. Hasta ahora hemos visto eso que vimos recién. Se les llaman expresiones de tiempo, time expressions, o bueno, ahí nos presenta el libro como expresiones de frecuencia. Yo no le digo expresiones de frecuencia para que a ustedes no se les haga lío. Las expresiones de tiempo, las time expressions, que son las que vimos recién, habitualmente están al final de cada oración, ¿sí? Ese es el lugar de la oración que ocupan en general. Y luego tenemos adverbs of frequency. El adverbio de frecuencia es una sola palabra que nos indica la frecuencia de algo. ¿Bien? Ambos tienen una función similar, pero los que vimos de recién fíjense que eran frases y nos estaban diciendo una expresión de tiempo. Estas palabritas que vamos a ver ahora son adverbios de frecuencia, así se llaman. Tenemos, fíjense, number 1 tenemos always. Always significa siempre. ¿Estamos? Por debajo, en el número 2, tenemos often. Fíjense que no pronuncio la T. Often. Often es a menudo. No es siempre, pero es a menudo, casi siempre. ¿Sí? Luego tenemos usually. Usually es generalmente, usualmente. Fíjense cómo voy bajando la frecuencia. De siempre voy bajando, ya voy a generalmente, usualmente. Number 4 is sometimes. A veces. A veces. Number 5 is hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. And the last one, number 6, is never, que es nunca. Bien, fíjese que empecé con always, que es siempre, y terminé en never, que es nunca. Bien, estos que están pintaditos de color amarillo son adverbios de frecuencia. ¿Sí? Van a tener que ahora leer, fíjense, con qué frecuencia hacen estas actividades. ¿Sí? Y van a tener que hacer match con las oraciones por debajo. Por ejemplo, en la primera dice, I always get up at 7 during the week. Bien, yo siempre me levanto a las 7 durante la semana. Y le hicimos match con I start work at 8 every day. Bien, con una oración que le va a seguir, que fíjense que esta oración tiene una expresión de tiempo, every day. Bien, yo me levanto a las 7 durante la semana siempre, ¿por qué? Porque entro a las 8 a trabajar todos los días. Así vamos a tratar de buscar qué oración corresponde, la que tiene la doble frecuencia, hará match con una de las de abajo. Bien, que Profe, tiene una disculpe. expresión. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir las últimas 3? ¿De los adverbios? Sí. Bien.
Las últimas tres. La número 4 es sometimes, que quiere decir a veces. La número 5 dice hardly ever. Y esa quiere decir casi nunca. Bien. Sucede, no es que no suceda. Sí sucede, pero con muy poquitita frecuencia. Casi nunca. Y la última palabra es never. Never es nunca. Quiere decir que nunca sucede. ¿Estamos? Sí, profe, Bien. ahora sí. Tienen los adverbios de frecuencia acompañados de un verbo y un complemento, ¿sí? Van a tener que hacer match con una oración de abajo, que corresponda, que tenga coherencia y conexión, ¿verdad? Como la primera. I always get up at 7 during the week. I start work at 8 every day. Okay? So, number 1 is 1 with V. I always get up at 7 during the week. I start work at 8 every day. What about number 2, Caro? Can you read, please? Eh, Puse la 4, profe. Sometime. La 2, ¿con cuál hiciste match? De las que están con letra. La que dice, but on Friday we stop at 3. Con la C. Claro. La La C, 2 con la la I. C. A ver, Ajá. Navi, ¿vos qué pusiste? Yo puse con la A. Es con la A. Fíjense por qué. Can you read, please? The complete sentence, ¿ok? Vas a leer las dos. Vamos. Come on, Navi. Okay. I often go to the cinema after work, about 7 or 8 times a month. Bien. Acá nos está diciendo que a menudo va al cine después del trabajo. ¿Bien? Unas 7 u 8 veces al mes. I often go to the cinema after work about 7 or 8 times a month. Si hubiésemos dejado la C, que dijo Caro, dice que a menudo va al cine después del trabajo, pero los viernes paran a las 3. O sea, no queda con coherencia esa oración. ¿Sí? No, profe, So, ¿sabes qué hice mal yo? Porque ya. no leí la parte que estaba al lado de always, de often, de usually. No la leí. Ah, Hice no, las hay de que leerla abajo. toda, si no, no te vas a dar Claro, cuenta. porque yo le agrandé al teléfono y la moví, entonces no la vi. Ay, bueno, ahora anda completando. La 2 es la A. Bien. What's about number 3, Emily? Yo puse la C, en la 3. Okay, can you read, please? I usually finish work at 6 o'clock, but on Fridays we stop at 3 o'clock. Okay, that is correct. Number 3 is with sentence C. Bien, la 3 va con la C. Ahí tiene coherencia. I usually, sí, generalmente, finish work at 6. Generalmente a las 6 termino de trabajar. Pero, on Fridays we stop at 3. Bien, pero los viernes paramos a las 3, o sea, más temprano. ¿Se entiende? Que tiene una coherencia. What's about number 4, Navi? Con la E la puse yo. ¿Con la E? Yes. A ver, ¿cómo queda? And sometimes meet a friend for lunch. Only once or twice a year. Bien. En la 4 dice I sometimes, a veces, meet a friend for lunch. Me encuentro con un amigo para almorzar.
Y vos pusiste la... ¿Cuál era? La E. ¿La E? Sí. Dice, solo, una o dos veces al año. ¿Qué decís vos? ¿Está bien o está mal? No, no me suena. No, no queda coherente. ¿Bien? A ver, otro que haya puesto otra cosa en number 4. Porque recuerden que dice sometimes, a veces. Con la ¿Sí? F, profe. ¿La cual? La F, La claro. F. Porque dice a veces me reúno con un amigo a almorzar. Una o dos veces al mes. ¿Sí? Y el otro era como mucho, una vez al año. No era, ya ese no era a veces, era casi nunca. Entonces la 4 sería con la F. Muy bien. Number 5. What's about number 5? ¿Con qué piensa que va la oración número 5? Recuerden que hardly ever es casi nunca. O sea que vamos a buscar la oración que tenga una I expresión de don't frecuencia que like sea it. poca. De eso La D. del 1 o 2 veces por año. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Can you read, please? Sería I hardly ever go to the Theater. theater. Only once or twice a year. Bien. Casi nunca. I hardly ever go to the theater. Casi nunca voy al teatro. Only once or twice a year. Una o dos veces al año. ¿Está? ¿Se entiende? Como hacemos que coincidan el adverbio de frecuencia con la expresión de tiempo. Y la última que dice I never. I Con never la have D. coffee. La D sería esa. Con la D. Bien, porque dice que nunca toma café, nunca. I don't like it, porque no le gusta. ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos a escucharlas y van a ir corrigiendo si la pusieron mal. 4.18. 3. Adverbs of frequency. 1. B. I always get up at 7 o'clock during the week. I start work at 8 o'clock every day. 2. A. I often go to the cinema after work, about 7 or 8 times a month. 3. C. I usually finish work at 6 o'clock, but on Fridays we stop at 3 o'clock. 4. F. I sometimes meet a friend for lunch, about once or twice a month. 5. E. I hardly ever go to the theatre, only once or twice a year. 6. D. I never have coffee. I don't like it. Bien, muy bien. Pasemos entonces, a ver, ya terminamos acá. Bien, fíjense que dice, normally is the same as usually, ¿bien? Es otro tipo de adverbio de frecuencia, normally. Hay otros también, ¿sí? Pero esos son los más usados. Normally es lo mismo que decir usually. Sería lo mismo decir I normally get up early que I usually get up early. Y vamos a volvernos a nuestra página 34. Bien. Y acá dice grammar, position of adverbs and expression of frequency. Yo les dije que tanto las expresiones de tiempo o de frecuencia, como dice acá, como los adverbios de frecuencia tienen un lugar específico en las oraciones. Bien, yo ya les dije que las expresiones de frecuencia o de tiempo siempre van al final. Al final de la oración. Digamos que va la expresión del tiempo, punto.
en general. Ya les voy a contar bien. Y vamos a ver las expresiones de los adverbios de frecuencia. ¿Cuál es la posición? Para ver cómo es, antes de realmente ir al banco de vocabulario, de gramática, perdón, vamos a leer un texto. Read the text about teenagers in the USA. Are teenagers in your country similar? Bien, vamos a leer un texto sobre los adolescentes en Estados Unidos, ¿sí? Y la pregunta que tenemos que responder luego de leerlo dice: ¿Are teenagers in your country similar? Si acá en Argentina los adolescentes son iguales. ¿Bien? El texto se titula Teenagers in Trouble. Significa adolescentes en problemas. Bien, trouble es problema. Vamos a leerlo y acá quiero que tengan en cuenta y se fijen a dónde están colocados los adverbios y a dónde están colocadas las expresiones. Bien, en qué partes de las oraciones. Okay, it's a very short text. Can you start reading, Navi, please? Americans. ¿Cómo se pronuncia eso, profe? American teenager. Teenagers son adolescentes. Teenagers. Okay, American teenagers may, for the first time in the nation history, live shorter lives than their parents because of their unhealthy lifestyle. According to recent research. Continue, come on. Okay. So, spend more than 5 hours looking at a screen every day. Hardly ever eat fruit or green vegetables. Vegetables, okay. Don't usually sleep for 8 hours a day. The average is 7 hours. Eat fat food at least once a day. Drink more than 4 sugary drinks every day. Are often very stressed. And never do sport or exercise. Okay, thank you, Navi. Thank you. Okay, so the text title is Teenager in Trouble. Les dije que quería decir adolescentes en problemas. Bien, va a tratar de que nos va a contar acerca de la vida de los adolescentes en Estados Unidos. American teenagers may for the first time in the nation's story live shorter lives than their parents because of their unhealthy lifestyles. Bien, los adolescentes americanos en Estados Unidos viven menos tiempo que sus padres. ¿Por qué? Por sus estilos de vida poco saludables. Unhealthy es no saludable. Healthy, sin el U y la N adelante, es saludable. Unhealthy es no saludable. Bien, and lifestyle son estilos de vida. Estilos de vida poco saludables tienen. Bien. According to recent research, y ahora vamos a ver una investigación. Bien. Una investigación reciente. Research es investigación, ¿ok? 96%
o sea, el 96%, spend more than 5 hours looking at screen every day. Pasan 5 horas, más de 5 horas, frente a las pantallas, todos los días. ¿Bien? O sea que más, el 96% de estos adolescentes pasan más de 5 horas frente a las pantallas, todos los días. Esto es a diario. Fíjense que dice, ahí tenemos una expresión de tiempo. Every day. Fíjense dónde está ubicada. ¿Dónde está ubicada? Al final de la oración. Bien, perfecto. Ahora, sigue, dice, 86% hardly ever eat fruit or vegetables. Acá tenemos un adverbio de frecuencia. Hardly ever. Bien, casi nunca, el 86%, come frutas o vegetales verdes. ¿Sí? Estos adolescentes. Hardly ever es un adverbio de frecuencia. ¿Dónde está ubicado? Al principio, profe. Antes del verbo. ¿Sí? Fíjense. Antes de eat. Bien. 75% don't usually sleep for 8 hours a day. The average is 7 hours. Bien, el 75% de estos adolescentes no duermen, generalmente no duermen 8 horas por día, ¿sí? El porcentaje que está como sugerido, digamos, son 7 horas. No las duermen. ¿Por qué? Justamente nos volvemos a las pantallas. Los chicos viven con las pantallas, ¿bien? Fíjense que acá tenemos otro adverbio de frecuencia. Usually, ¿a dónde está ubicado? Antes del verbo, profe. Antes del verbo, perfecto. Vamos al que sigue. 34% eat fast food at least once a day. El 34% de los adolescentes come comida rápida o comida chatarra, como le decimos nosotros, por lo menos una vez al día. En esta oración tenemos una expresión de tiempo. Once a day, ¿dónde está ubicada? Al final de la oración. Bien. Vamos con el que sigue. 33% drink more than 4 sugary drinks every day. El 33% de estos adolescentes beben más de 4 bebidas azucaradas, que serían las bebidas gaseosas, todos los días. Acá tenemos de nuevo una expresión de tiempo. Every day. ¿Dónde está ubicada? Al final, profe, de la oración. Excelente, bien. La que sigue dice, 31% are often very stressed. Bien, el 31% a menudo están muy estresados estos adolescentes. Acá tenemos un adverbio de frecuencia. ¿A dónde está ubicado? Antes del verbo. No está antes, fíjate ahora. En esta oración el verbo es to be. Es are. ¿Dónde está? Después. Está después del verbo. ¿Estamos? Pero vamos a tener en cuenta que acá el verbo es verbo to be. No es cualquier verbo. Y la última dice, 25% never do sport or exercise. Bien, el 25% de estos adolescentes nunca hace deportes o ejercicio. Acá tenemos de nuevo never, que es un adverbio de frecuencia. ¿Dónde está ubicado? Al inicio de la oración. Antes del verbo, ¿sí? Pero fíjate, cuando vos me dijiste, Caro, antes del verbo, el verbo era cualquier verbo. Fíjate, never do, era do. Después usually sleep, era sleep. Hardly ever eat, era cualquier verbo. Pero cuando nos encontramos con el verbo to be, que es un verbo importante, el adverbio de frecuencia fue detrás del verbo. ¿Bien?
Presten atención ahí. Ahora, quiero que me contesten la pregunta. La pregunta que estaba acá arribita. Sorry, here. Are teenagers in your country similar? ¿Son similares acá los adolescentes en Argentina? Sí, profe. Yes, of course. Yes. Es así. Y los adolescentes yo creo que son así en todo el mundo. ¿Mm? Tienen esa No sé, actitud. yo estoy en un dilema. Por lo menos acá donde vivimos nosotros no es tan así. ¿En qué? De vos, pero yo estoy hablando de los adolescentes de hoy en día. Ah, No en los adolescentes que fuimos nosotros. no, Yo lo no, no. único... Yo le digo acá en el pueblito donde vivimos nosotros, no es tan visible así como dice ahí. ¿No? Yo lo No, único que acá, por ejemplo, mm, no veo que quizá acá no es tanto, es la última que dice never do sport or exercise. Porque sí, yo veo que los chicos están muy volcados a los deportes y sí, ejercicios. exactamente, los Eso sí, ejercicios. Sí. es lo único que cambiaría, pero el resto es igual acá. Las pantallas permanentemente, poca Bueno, fruta y verdura, mucha comida chatarra, así, papitas, gaseosas, duermen poco por estar con los teléfonos. Y ustedes le preguntan a cualquier adolescente, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Dormir. ¿No les dicen lo mismo? Dormir todos los días. Viven no. concentrados. Acá, Viven por cansados. ejemplo, yo tengo amigos o familiares, mis sobrinos que están en la edad esa, adolescente, preadolescente, los fines de semana, ellos se duermen temprano porque el fin de semana juegan al fútbol, así que por ahí hay discrepancia entre esto y lo que son acá, por lo menos. Bueno, ahí bueno, tenemos algo diferente, pero lo hacen porque ellos tienen un hábito, que es el de jugar al Exactamente. fútbol. Entonces Aparte, deben yo acostarse creo temprano. que los niños. Te escuchamos menos de la mitad, Caro. Se te cortó todo. No, profe, le decía que acá más que todo los mayores son los que incentivan a los niños para hacer deporte. Claro, si yo eso del deporte acá me parece que no, porque si hacen, están Bueno, entusiasmados con los deportes. y la comida chatarra acá muy caro también. Sí, no, acá sí, yo lo veo mucho, especialmente mis alumnos. Nunca van a caer a la escuela con una fruta o con un yogur. Siempre caen con papas fritas, con sanguchitos, con gaseosa, con un Dice, alfajor de chocolate. ¿O no es así? Es muy poco el que pueden llegar a ver que va con una fruta o algo por el estilo. O sea, saludable. Pero usted, profe, póngase a pensar, ¿no? ¿Quién es el que le da la comida al niño? Los Los padres. padres. Y bueno, y a veces por que se hayan olvidado, qué sé yo, los, los educan mal, digamos así. O Lo que los, pasa es que me parece que de un tiempo para acá mandan los hijos, no mandan los padres. claro, bueno, es sí. Por ejemplo, mi nena estaba en la escuela y nosotros para darle un, ¿cómo sería? Como una merienda, digamos así, habían optado por galletas. Le digo, no, galletas no, porque los niños se acostumbran al azúcar, le digo, es mejor darle una fruta, una ensalada de fruta, una cosa así, le digo yo. Pero galletas no, y todos los días menos, le digo yo. Y bueno, y ahí habíamos medio que nos poníamos de acuerdo, pero yo a mi niña siempre le llevé fruta, más que todo. Claro, ahora por ejemplo en los jardines se está tratando eso. Por ejemplo, una semana tienen que llevar, pues les dan dos opciones, banana y manzana, por ejemplo, frutas de estación. Pueden llevar o una banana o una manzana o ambas. Y que todos lleven lo mismo, cosa de que uno no caiga con la manzana y el otro cae con galletas Oreo, por ejemplo. No, todos llevan lo mismo. La otra semana todos tienen que llevar, no sé, mandarina, por decirlo. Así se está ahora tratando de revertir la situación desde los jardines de infantes, no de los más grandecitos, desde los jardines.
Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Es bastante cultural. Así que eso también depende de los grandes. Así que bueno, pasemos al B. Dice, look at the position of highlighted words and expression. Circle the correct rule. Tenemos dos reglas. Yo recién les hacía, ponía énfasis en preguntarles dónde veían que estaba o el adverbio de frecuencia o la expresión de tiempo. ¿Para qué? Para que puedan hacer esto. Rule number one, la regla número 1, dice, adverbs of frequency, que ya se acuerdan cuáles eran, always, often, usually, sometimes, hardly ever, and never, go before or after the main verb and before or after the verb to be. Nos dan dos opciones, una con verbos en general y otra con el verbo to be. A ver, el adverbio de frecuencia, ¿qué ubicación tiene? Before, antes o after, después de main verb, del verbo de acción, el verbo principal de la oración. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Al final, ¿Antes por o ejemplo, después? después. Are you sure? Vamos a ver. Vamos a buscar acá, por ejemplo, un adverbio de frecuencia. Acá tenemos uno. Fíjate. Usually. Usually sleep. Hardly ever eat. ¿Dónde va? ¿Antes o después del verbo? Antes del verbo, profe. Bien. Va before el main verb. Para hacer un círculo donde dice before. Los adverbios de frecuencia van ubicados siempre antes del verbo principal de la oración. ¿Sí? Pero, ojo, porque si el verbo principal de la oración es el verbo to be, recuérdenlo, am, is o are, ¿dónde va el adverbio? Después. Después. Entonces acá van a hacer un círculo en after. Eso tienen que tener en cuenta, la ubicación de los adverbios de frecuencia. El adverbio de frecuencia siempre va antes del verbo, el verbo de acción, el principal de la oración. Siempre y cuando este verbo no sea el verbo to be. Si es el verbo to be, el adverbio de frecuencia se va a ubicar después del verbo to be. ¿Estamos? Y la regla número 2 nos dice, expression of frequency o expression of time, como le digo yo, como every week, every day, go at the beginning or at the end of a phrase or sentences. ¿Va a ir al principio o al final de la oración? ¿Esos son los que van al final, profe? Claro, expresiones de frecuencia o de tiempo, como le digo yo, que son every day, every week, ¿qué más tenemos acá? Once a day. ¿Esos van dónde van? ¿Al principio o al final? Al final. Al final, profe, de la oración. At the end. Bien, háganle un circulito. Y automáticamente nos vamos a mover al banco de gramática 130. La última parte de este banco de gramática. Sección 4C. Esta. ¿Qué nos dice? We use adverbs of frequency, and expressions of frequency to say how often you do something. Bien, vamos a usar los adverbios de frecuencia o las expresiones de frecuencia o tiempo para decir con qué frecuencia realizamos algo. Para eso sirven ambos, ¿estamos? Adverbs of frequency, que ya dijimos cuáles son los adverbios de frecuencia, que son always, usually, sometimes, often, hardly ever, or never, go before the main verb. Van siempre antes del verbo de acción. ¿Bien? Y negative sentences, the adverb of frequency, goes between don't or doesn't and the verb. Y en oraciones negativas, el adverbio de frecuencia va a ir entre el auxiliar negado, don't o doesn't, y el verbo de acción. ¿Sí? O sea que siempre, siempre, siempre el adverbio de frecuencia va antes del verbo de acción. Pero,
Adverbs of frequency go after be in affirmative and negative sentences. Si el verbo es to be, am, is o are, el adverbio de frecuencia se ubicará después del verbo, ya sea que el verbo esté en afirmativo o en negativo. Siempre el adverbio va a ir después del verbo to be. In interrogative with the adverb of frequency go after the subject. En las preguntas, ¿sí? Si tenemos una pregunta, una interrogación con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir después del sujeto, del pronombre del sujeto, ¿bien? De a quién se refiera. We use a positive verb with hardly ever and never. Siempre vamos a usar un verbo positivo, o sea, nunca negándolo, con hardly ever o never. Siempre van, por ejemplo, vamos a poner he is never stressed. Él nunca está estresado. Bien, fíjense que acá esta oración está usando el verbo to be, por lo tanto never va después del verbo. En cambio, nos pone que no se debe realizar una oración que diga he isn't never. Bien, nunca se utiliza ni hardly ever, que era casi nunca, ni never, con verbos con oraciones negativas, digamos, que tenga el auxiliar negativo o que tenga el verbo to be en negativo. Y por último, la número 3 dice, expression of frequency usually go at the end of the sentences or phrase verb. Las expresiones de frecuencia o de tiempo, que eran las every day, every week, once a week, bien, usually, generalmente, van al final de la oración. Va la expresión y el punto. ¿Por qué nos dice generalmente y no siempre? Porque ya van a ver cuando estemos leyendo libros que pueden encontrar alguna expresión de tiempo iniciando la oración, ¿sí? Por ejemplo, every day I wake up at chi. O sea que la pueden llegar a encontrar. Pero la forma correcta que la vamos a trabajar nosotros es siempre al final. Bien, ese every day no va a ir adelante, va a ir atrás. Pero nos está diciendo que la frecuencia es generalmente por eso. Porque no es que esté mal si está adelante. Porque lo vamos a ver. Que cuando estemos leyendo textos puede aparecer. Pero en general, la forma que nosotros vamos a trabajar nuestras actividades va a la expresión de tiempo al final, ¿sí? Antes del punto. Veamos el cuadrito en blanco los ejemplos. Dice, I always watch TV in the evening. Fíjense, acá tenemos el adverbio de frecuencia, always, va delante de ¿qué? Del verbo principal, el que da la acción a la oración, que es watch. Bien, a ver, vamos a ver qué pasa en una interrogación. Do you usually sleep 8 hours a day? Va en una pregunta. También nuestro adverbio de frecuencia va antes del verbo de acción, que es en este caso sleep. Luego dice, she sometimes does sport. El adverbio de frecuencia, sometimes, va delante del verbo de acción, que es does en este caso. Y acá tenemos la misma, tenemos una similar, que está en negativo y dice, she doesn't often go to bed late. Bien, en este caso que es negativa la oración, el adverbio de frecuencia se sigue manteniendo antes que el verbo. Y en este caso va a estar entre el verbo y el auxiliar negado. Bien, porque siempre va pegado al verbo. Bien, vamos al ejemplo número 2. They are hardly ever late. Fíjense, el adverbio de frecuencia en este caso, en esta oración, va después del verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es to be, es are. Y las reglas nos dicen que el adverbio de frecuencia va después del verbo si es que este verbo es to be. En la oración negativa dice, he isn't often stressed. Acá tenemos una oración negativa con verbo to be. El verbo se niega, pero siempre el adverbio de frecuencia va después del verbo. ¿Por qué? Porque es el verbo to be. Y la regla nos dijo que el verbo to be va antes del adverbio. Y en caso de tener una pregunta con verbo to be, el adverbio va ubicado
después del pronombre del sujeto. Are you usually in this classroom? Bien, fíjense, está después de you. ¿De quién? ¿De quién estamos preguntando? You. Vamos al ejemplo número 3. Dice, I have English classes twice a week. Este ejemplo nos presenta una expresión de tiempo o una expresión de frecuencia, que ya dijimos que se ubican generalmente al final de la oración. Nuestra expresión de tiempo o de frecuencia es twice a week. Bien, fíjense, está la expresión de frecuencia y punto. I have English classes twice a week. Termina la oración con la expresión. Y si fuera una oración negativa, pasaría lo mismo. La expresión de tiempo o frecuencia siempre va al final de la oración. She doesn't work every day. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Es bastante simple, no es tan difícil. Ustedes se aprenden esas 2 reglitas y ya estamos. O sea, estas 3 reglitas y está perfecto. ¿Bien? Bien. Vamos a pasar ahora, se van a mover a la página 104, ¿sí? Bien, y dice, interview short life, long life. Interview your partner, ask the question in the questionnaire, answer and give more information if you can. Then change roles. Bien, acá tenemos un cuestionario, ¿sí? Que dice, how often do you, cada cuánto vos, yo voy a pensar el primero, por ejemplo, con Navi. Navi después le va a preguntar a Caro, y Caro le va a preguntar a Emily, y Emily por último me va a preguntar a mí. Por ejemplo, Navi, pay attention. How often do you have breakfast? ¿Sí? ¿Cada cuánto desayunas? Tenemos opciones hardly ever o never, nunca, porque hay gente que no desayuna, sometimes, usually y por último always. Entonces tu respuesta va a ser A, B o C. Me tendrás que decir. Bien, así va a pasar con todos. How often do you have breakfast, Navi? Sometime. Okay. And tell me, how often do you eat fresh fruit and vegetables? Fresh fruit es fruta fresca, ¿sí? O vegetales. Never. Never. Never, teacher. Híjole, que mira cómo te conocen por ahí atrás. Never, okay. Number 3. How often do you eat fast food? Vamos, Navi. How often? ¿Cada cuánto comes comida rápida? La verdad. No. Always, never. Always, never. Never. Ahí te están deschavando tu madre por ahí atrás, ¿eh? La escuchamos todos. Vamos. Number 4. How often do you do exercise? Never. Yeah, never. Never, okay. Tell me, how often do you feel tired or stressed? Always. You're a teenager, Navi. How often do you drink alcohol? Hardly ever. Okay. How often do you see your friends? Y yo diría always, porque lo veo siempre por lo que voy a la universidad. Okay. Now, another question. How many? ¿Cuánto? How many es cuánto, ¿sí? How many hours do you usually sleep a day? ¿Cuántas horas dormís en la noche, todas las noches? A ver. Tenés 3 opciones ahí. A, B o C.
Sería B, 5. Okay, very good. And tell me, how many cups of coffee do you drink a day? Usually, Usually only one or two, uno, dos. yes. Así por día, okay. And the last one, how many, no, sorry, which of these is true for you? Me vas a decir, ¿cuál de estas tres es verdadera para vos? Tenemos A, I'm not very positive about life. B, I am usually positive about life. Or C, I am always positive about life. Tell me, which of these is true for you? Profe, ¿qué sería eso? De las tres oraciones me va a tener que decir cuál es la que ella considera verdadera en su vida, ¿sí? La primera dice que no es muy positiva sobre su vida. La segunda dice que generalmente es bastante positiva sobre su vida. Y la tercera dice que siempre es muy positiva sobre su vida. Okay, Primera. It's A. I'm not. Okay, not very positive. Why? W. Why? Is I'm stressed. Me estreso todo el día y Oh my God. Okay. Don't be stressed, Navi. Please. Now, please, Navi, can you ask Caro? Vas a hacer lo mismo con Caro. Pero ahora Navi va a preguntar y vos, Caro, vas a responder. ¿Estamos? Ok, teacher. Vamos, Navi. okay. Often do you have breakfast? Caro. Hardly ever. Okay. Number 2. Okay. How often do you eat fresh fruit and vegetable? Once a day. Once a day. Okay. Number 3. How often do you eat fast food? Never. It's okay. Number 4. Yeah, she's very healthy. ¿Se acuerdan que era healthy que les dije recién? Healthy, saludable. So Caro is very healthy. Okay, number 4. How often do you do exercise? 3 or 4 times a week. Very good. Number 5, come on. How often do you feel tired or stressed? Hardly ever. Very good. Number 6. How often do you drink alcohol? Never. Number 7. Okay. How often do you see your friends? Very often. Often, okay. Now, number 8, with how many? How many hours do you usually sleep a day? 7 to 9. Oh, a lot. Okay, number 9. How many cups of coffee do you drink a day? Usually only on or 2. Very good. And the last one, Okay. with which? Which of these is true for you?
Um, I'm usually positive about life. Very good, Caro. Caro, can you ask Emily, please? Okay, prof. How often do you have breakfast? Usually. How often do you eat fresh fruit and vegetables? Once a day. Once a day. Okay, number 3. How often do you eat fast food? Okay, es eat. Mm, Recuerden, porque ate sería el pasado. Eat Eat fast food. fast food. Emily? never. How often do you do exercise? Never. Number 5. How do you feel tired or stressed? Always. Okay, number 6. How do you drink or alcohol? Okay, how often? Again, how often do you drink alcohol? How often do you drink alcohol? Never. Number 7. How often do you see your friends? Often. Now, with how many? How many hours do you usually sleep a day? 5 to 6 hours. Number How 9. many how many cups of coffee do you drink a day? Usually only one or two. Okay, and the last one, with which? How many which of this is No how true? many, vamos a, sin how many, es solo Ah, which. Which of which these? of this is true for you? I'm not very positive about life. Oh my god, okay. Ask to me, Emily, please. Teacher, disculpe, How Sí. me tengo que retirar, ¿sabe? Okay, don't worry. Okay, sorry, bye bye. Bye bye, see you. Okay. how often do you have breakfast? Um, sometimes. How often do you eat fresh fruit and vegetable? Once a day. How often do you eat fast food? Hardly ever. How often do you exercise? Never. How often feel tired or stressed? Sometimes. How often drink alcohol? Never. How often do you see your friend? Sometimes. How many hours do you usually sleep a day? 5 to 6. How often cups of coffee do you drink a day? Usually only 1 or 2. Which of these is true of day? Well, for you? Okay. I'm always positive about life. Ok. Bien. Volvamos entonces a la página 34. Fíjense, ¿cuál es la question word que usamos para preguntar? La frecuencia es how often, ¿bien? Cuando queremos preguntar la frecuencia de algo que hacemos es how often.
Lo estuvimos practicando recién. ¿Bien? Ok, now. Vamos a la parte number 3 que dice pronunciation the letter H. Que no les corregí recién algunas cositas, pero ahora se van a dar cuenta que lo hicieron mal ustedes. Dice, listen to the words and sound, then listen and repeat. Vamos a ver qué sonido tiene la H, porque en inglés la H no es muda, la H tiene un sonido. Recién una palabra que todos dijeron mal, que es alcohol. Alcohol, nosotros también en castellano se escribe de la misma forma, sí, una palabra totalmente cristalina. Se escribe igual, pero nuestra H en castellano es muda, ¿bien? La H no suena para nosotros. En inglés sí suena y tiene un sonido similar a una J. Por eso yo les decía, alcohol se dice alcohol. Vamos a escuchar ahora el sonido de la H. Fíjense, house, how, hardly, happy, healthy, hide, have, hungry. ¿Suena o no suena? Sí suena. Sí, profe. ¿Sí? La H suena en inglés y hay que tener ojo con eso. Vamos a escuchar lo que acabo de decir y presten atención. 4.21 House. H. How. Hardly. Happy. Healthy. High. Have. Hungry. Okay, can you read, Caro, please? House, how, hardly, happy, esa no me sale. Healthy. Healthy, high, have, hungry. Very good. Emily, can you read, please? House, how, hardly, happy, healthy, high, have, hungry. Very good. ¿Vieron que tiene? La H tiene sonido y ese sonido es similar a el de una J nuestra. ¿Bien? Es bien. Vamos a ir al segundo ejercicio, al ejercicio B de la pronunciación que dice listen. Circle one word where H is not pronounced. Then practice saying the sentences. ¿Bien? Tenemos varias oraciones, las cuales contienen la H. Y ya van a escuchar los sonidos. Hay una palabra que contiene la H donde la H no suena. Y ustedes me van a tener que hacer un círculo. ¿Cuál es la palabra? Fíjense que todas las palabras que contienen la letra H tienen la H pintada de color rosa. Lo pueden ver. Bien, vamos a ir escuchando oración por oración, todas. Y ustedes me van a hacer un círculo en la palabra que no escuchen el sonido del H. ¿Bien? Presten atención a todas. Va a ir, va a empezar por acá hasta acá. .22 Harry's a hairdresser. He hardly ever has breakfast. He's often in a hurry. He usually has half an hour for lunch. He often has a hamburger for dinner. Harry isn't very healthy. Vamos a leerlas. A ver, Caro, can you read the first sentence, please? Harry, hairdresser. He hardly ever has. He. ¿Completa la oración, profe, o con las palabras con H? No, completa. Va a empezar de nuevo, completa. Bien. Vamos. Harry
a hairdresser. He hardly ever has breakfast. He is often is a hurry. He usually has half an hours for lunch. He often has a hamburger for dinner. Harry is very healthy. Healthy. Hay una palabra que la dijiste mal, pero no te lo voy a corregir. Quiero escuchar a Emily. Come on, Emily. Can you read, please? Harry's a hairdresser. He hardly ever has breakfast. He's often in a hungry. He usually has half an hour for lunch. He often has a hamburger for dinner. Harry isn't very healthy. Bien. Caro, vos dos palabras no hiciste sonar la H. Una está bien, porque no suena, y la otra está mal. ¿Cuál es la que le hicieron en el círculo? ¿Cuál es la palabra donde la H está silenciada? Yo la puse Hour. en es. ¿En esa? Sí, Bien, es hour, porque vos dijiste hamburger también, es hamburger en inglés. sí. Y también creo, Hour. ajá, y me equivoqué en Ushi, creo Hushi. Harry. Harry, nos Ajá. dijimos angry. No, angry no, es Harry, es apuro. Claro, por eso me De todas equivoqué. formas, cuando es hambre, es hungry también suena. Hungry, sí, sí, sí. Claro, pero en este caso es Harry, que es apuro. Bien, de todas estas palabritas con H, la única que tiene la H silenciosa es hour, porque no suena la H. Ya van a ver que hay muchas palabras que tienen letra silenciosa. Existe la silent letter, que ya la vamos a ver más adelante, en varias palabras. Por ejemplo, en este caso, hour tiene su silent letter, es la H. ¿Bien? ¿Por qué silent letter? Porque es la silenciosa. Otra letra silenciosa, que recién les decía que ojo cuando pronuncian, es en el adverbio de frecuencia often. ¿Vieron cómo se escribe? Often se escribe. ¿Bien? Y yo les dije, la T no se pronuncia. Often. Ahí tiene the silent letter, es la T. Es la letra silenciosa. ¿Estamos? Hay muchas palabras que tienen letras silenciosas. Que están, pero no se deben de leer. ¿Bien? Dice, in pair, make true sentences about you with the verb phrases and a verb of frequency or time. Vamos a armar por lo menos 3 oraciones cada una. 3 me va a hacer Emily y 3 me va a hacer Caro. Vamos a utilizar adverbios de frecuencia, always, usually, often, hardly ever, never. Y vamos a utilizar también expresiones de frecuencia o tiempo como every day, once a month, every year. ¿Bien? Y nos da algunas ayuditas. Por ejemplo, pueden hablar acerca de be at home, estar en casa. Be at home on Saturday night, estar en casa un sábado de la noche. Be in a hurry, estar apurada. Do housework, hacer los quehaceres del hogar. Go to the hairdresser, ir al peluquero. Have a healthy lunch, tener un almuerzo saludable. Have a hot bath, ¿sí? Tomar un baño caliente. Y el último dice sleep for 8 hours. Dormir 8 horas. Bien, como nos dice en el ejemplo, está usado el primero, dice I am not usually at home on Saturday night. Bien, porque no está a menudo en casa los sábados a la noche. Van a elegir 3 que no sea ese y quiero que me hagan, por supuesto, los que tienen be adelante, como que el primero, quiere decir que acá va un verbo to be. Bien, acá pusimos el am. Después tienen otros verbos, tienen do, go, have, sleep. Me van a hacer 3 cada una. Bien, utilizando adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. So, Caro,
Can you tell me your sentences? Can you read your sentences, please? Ahí le digo, profe, está mal, me corrige. Oh, of course. Come on. Usually sleep for 8 hours a week. Otra vez, a ver. Ya le he hecho. Usually sleep. Espera, I usually, ¿estás hablando de vos? Ah, claro. Bien, vamos. I usually sleep for 8 hours Very good. a Y week. ahí le podrías poner every day si querés. I Ajá. usually Every sleep day. for 8 hours every day. Está muy bien. Recuerden que tiene que ir siempre el pronombre. Si estamos hablando de uno, va I. A ver la otra. I always have a healthy lunch. Healthy lunch. Very good. Bien. I always have a healthy lunch. Perfecto. ¿Y la última? Y no la armé todavía. Esa le iba a poner I often do you housework. Ok, va a ser, el you no va a ir. Ajá. I often do housework. Housework. Claro, sí, así la estaba poniendo Bien. Twitter. Dicho. Ponemos Ajá. primero el pronombre, que está como I, estás hablando de vos, vas a poner I. I Ahí often. ponemos el adverbio de frecuencia often, do, que está el verbo housework. Bien. Ajá. Bien, Caro, ¿ves que no te tenía fe? Muy bien. A ver, Emily, come on. I hardly ever make do housework. Ok, no vamos a poner make, vamos a poner do. I hardly ever do housework. ¿Bien? Tenemos el pronombre del sujeto, el adverbio de frecuencia y ahí ya nos da el verbo do housework. Very good. The second one, come on. I never sleep for 8 hours. Bien, I never sleep for 8 hours. Very good. And the last one? I always have a hot bath. Okay, you always have a hot bath. Okay, very good, Emily. Excellent, girls. Very good, Caro, too.